Ley número 32 de las 48 leyes del poder. Juegue con las fantasías de las personas. Muchas veces se evita la verdad porque suele ser dura y desagradable. Nunca recurra a la verdad ni a la realidad, salvo que esté dispuesto a enfrentar la ira que genera la desilusión. La vida es tan dura y problemática que aquellas personas capaces de inventar ilusiones o conjurar fantasías son como oasis en el desierto. Todos van hacia ellas. Apelar a las fantasías de las masas es una fuente inmensa de poder. En esta ley está resumido en qué reside el éxito de los políticos, de las religiones, de los gurús y otros maestrillos, así como de ideologías de toda índole, esas que te prometen elevación espiritual, milagros o tener éxito de forma mágica, por supuesto sin gran esfuerzo o sacrificio, si no, ni es milagro ni es magia. Esta ley incluso explica el éxito de ciertos canales de YouTube. Si has entendido esto, solo queda preguntarte, como en un vídeo anterior, si tú buscas alivio, ilusión, fantasías o algo de más valor. Y, como consecuencia de esto, y también de un vídeo anterior, ¿dónde pones tu intención y atención? Porque ahí donde la pongas es donde terminarás. Hola, bienvenido a mi canal Vuelo a Libertad. Muchas gracias por estar ahí, porque sin ti esto no sería posible y esto hace que este canal sea más tuyo que mío, como digo siempre. En primer lugar, muchas gracias además por tantas cosas, los likes que me dais, que bueno, pues es algo que no cuesta, pero que se agradece porque veo que a muchas personas le cuesta, con lo cual valoras más aún los que tienes. También gracias por las personas que me han invitado a ese café virtual. No es ya lo del dinero, que bueno, siempre es agradable, ¿no? Siempre te puede permitir otras cositas, pero sobre todo es que tomarse la molestia de eso, cuando además no hay una cantidad que digas, ¿no? Que tiene que ser de cierta manera, ¿no? Y que cualquiera puede hacer, pero sobre todo es tomarse la molestia, hacer ese esfuerzo y demás. ¡Wow! Muchas gracias porque sinceramente se agradece. Sí, sinceramente uno, cuando lo ve dice, por lo menos algo debes estar haciendo bien. A pesar de que, bueno, pues tal como decía en el comienzo, pues no te dediques a fantasías, ni te dediques a contar historias raras, ni nada, y te dediques a intentar inventar historias para que, bueno, para que la gente se ponga más contenta, que de un momento a tú sabes ya perfectamente qué es aquello que más le gusta a las personas, porque lo ves, ¿no? Pero yo siempre he dicho que a mí me interesa mucho más algo que sea, para mí entender, más auténtico que, bueno, simplemente crear falsas expectativas e ilusiones. Y hoy vamos a por este sexto vídeo, que si no has visto los anteriores, aquí arriba te lo dejo, porque me voy a hacer referencia a cosas que vienen en los vídeos anteriores, y esto no es que sea el final, esto sea un spoiler, no, esto no es el final, no es un spoiler que puedas conseguir, es una secuencia que está bien pensada y bien programada y que ha ido paso a paso. Es cierto que hoy es un poco diferente, porque he coincidido sin que yo lo buscara con justo el momento previo a fin de año y he considerado que, bueno, pues como se hace siempre a fin de año, pues se hace un balance, se recapitula, se piensa un poco, bueno, pues puede venir bien sobre estos vídeos anteriores, artículos anteriores, que también te digo que están escritos, si quieres míralo ahí, y además ahí te das de alta en la newsletter y siempre te avisarán cuando publique algo, incluso cosas que aquí no publico, como son algunos artículos que me pidieron que publicara en la web Salud Terapia, y ahí están también, ¿no? Referidos a temas de regresiones y demás. Entonces, el de hoy se llama Conoce lo peor y serás libre para lo mejor. Conoce lo peor y serás libre para lo mejor. ¿Por qué? Porque mira, todo esto ha ido preparándose. Y hoy me voy a este título de que si tú en un momento dado conoces lo peor y serás libre para lo mejor. No te digo que si conoces lo peor vayas a obtener lo mejor, sino que eres libre para poderlo conseguir. Y he empezado con unas frases que vienen en un libro, con 38 leyes para el poder. Ese libro yo hubiese agradecido haberlo podido leer cuando empecé mi andadura por la vida.
mucho más que otros muchos libros, cientos de libros que leí, mucho más. Son cosas que cuando, como decía, si conoces lo peor, te puedes preparar para lo mejor, puedes obtener lo mejor. Yo no conocía lo peor. Yo partía de bonitas teorías, de bonitas ideas, como hemos hablado más de una vez, ¿no? Como hemos hablado de esas teorías que yo te decía en esos artículos, y hablaba que bueno, que tenemos ideas muy bonitas. Y además el poder te vende ideas muy bonitas, muy tal, sobre un montón de cosas hermosas y demás, y no le importa un bledo todo eso. Y hoy vamos a ver esto, porque si tú conoces lo peor, serás libre para lo mejor, pero serás libre para lo mejor para quizás conseguirlo, porque hay un montón de cosas más que hacer. Y hay un montón de cosas más que desprenderse. Y de la misma forma que he ido con esta secuencia, que a un momento dado, como digo, no ha sido accidental, sino pues ha sido premeditado, se ha ido premeditado todo, pues hay muchas más cosas que dentro de tu mundo, y hoy veremos alguna, pues quizás consideras naturales y buenas, pero que no lo son. ¿Tú sabes lo que quieren todas las personas cuando vienen a trabajar conmigo? Todas, todas. En el fondo, todas lo único que quieren es una cosa, es poder. ¿Sí? Poder. Pero cuidado, que hay personas que hacemos el primer ejercicio básico que tengo desarrollado especialmente para la formación que hago, y salta lo del poder y te dicen, no, yo es que lo del poder, claro, se tienen que justificar, porque nadie quiere aceptar que lo que quiere es poder. Y yo le digo, un momento, yo es que no te estoy hablando del poder de un dictador, no estoy hablando del poder de estos sátrapas políticos que tienes, yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando del poder que tú puedes ejercer sobre tu vida. Porque, ¿por qué vienes? Porque a lo mejor no tienes poder sobre las reacciones que tienes, no tienes poder sobre las emociones que tienes, no tienes poder sobre tu vida, no tienes poder sobre las ideas que tienes. Cuando yo hablaba de interpretar y la persona te dice, es que no entiendo esto, es que tal, cosas que ahora veremos, y se frustra y se siente mal. ¿Por qué? Porque está interpretando y quiere poder sobre todo eso que tiene para no seguir sufriendo. Porque no tiene ningún control. Podría decir, no, lo que quiere es control. Bueno, podemos decir control, pero en realidad es tener poder. ¿Sabes? Poder controlar, poder dominar su vida. Y es lo que busca. Y por eso he empezado concretamente este vídeo, este artículo con este libro. Que ya te digo, yo te lo recomiendo, te voy a dejar abajo el enlace para Amazon, si quieres. Y también dentro de mi blog está ya como libro recomendado, porque me parece genial. Cuando lo lees, sintetiza cosas que yo recuerdo, errores de mi pasado, y comprendo dónde metí la pata y por qué la metí. Más o menos lo sabía, más o menos lo tenía claro, pero que te lo diga alguien de fuera te confirma eso. Para ilustrar esto del poder, se me ocurre que podemos hablar sobre todo, por ejemplo, el tema de regresiones y falsas creencias. Pero que vamos a hablar de regresiones, voy a dejarte un minutito el vídeo de mi publicidad porque, bueno, si ya lo has visto, pues te lo recuerdo, y si no lo has visto porque has entrado aquí directamente, así lo conoces y conoces lo que hago. Muy brevemente te voy a mostrar mi página web, en la cual puedes saber más de mí, del trabajo que realizo, que aquí al principio del todo puedes comprender la razón principal por la cual una persona se dirige a mí. Y es que ha descubierto que hay un patrón en su vida. ¿Qué es un patrón? Pues que dice que siempre le pasa esto, o que nunca puede aquello, o cada vez que pues le sucede algo. Entonces esto de la mejor forma de trabajarlo son siempre con regresiones, porque las regresiones te llevan al momento que se originó el problema. Con las regresiones de terapias a vidas pasadas, pues puedes regresar no simplemente a vidas pasadas, sino también a la infancia, al vientre materno, y descubrir el origen del problema que tienes. Esos problemas están aquí referidos, hay un montón. Tienes también los libros que he publicado y también libros recomendados que pueden interesarte y ayudarte en tu búsqueda. Por supuesto, tienes un blog donde aquí tienes alrededor de 300 artículos y mi contacto, donde puedes contactar conmigo para hablar conmigo si quieres. Y tienes una cosa muy importante, que es un libro que te puedes descargar gratuitamente, un ebook, y que, bueno, pues te dará más información sobre lo que son las regresiones a vidas pasadas. Muchas gracias por atenderme este momentito y seguimos. Muchas gracias por este minutito de tu tiempo. Vamos a ver, vamos a intentar explicar a través de varios ejemplos o un ejemplo lo que quiero decirte de que si no enfrentas lo peor, lo mejor no es posible. Y vamos a hacerlo, por ejemplo,
se me ocurrió con un tema de regresiones. Trabajé hace un tiempo con una persona que venía de las típicas regresiones con telépatas, que para mí no son regresiones. Vale, la regresión tradicionalmente Netterton, Brian Weiss, lo que tú quieras tradicionalmente, incluso los que empezaron hace un siglo, a primeros de 1900, es otra historia. Pero bueno, el caso es que venía esta persona a esto y venía con un tema que bueno, pues ella pensaba que podía tener algo, una parasitación, estas cosas. Pero bueno, el caso es que yo esas cosas, hasta que no estoy con ello, no hago juicios de valor, simplemente porque muchas veces, como sé, interpretamos y no comprendemos cuando lo sé. El caso es que empezamos a trabajar y esta persona, muy rápidamente, en el primer trabajo, pues sí, le aparece esa entidad, ¿de acuerdo? Entonces esto yo tengo una forma propia de trabajarlo desde hace ya muchos años y lo que intento es no prestar atención a la entidad y prestar atención a la persona para, como decía, empoderar, como se dice, esa palabra tan mal utilizada últimamente, a esta persona, conectarla con su esencia más potente para poderlo enfrentar. Como en la primera regresión no se consigue quizás la suficiente, no sé, entrada dentro del nivel o que sea, pero como estaba ahí y yo notaba que ya estaba suficientemente fuerte, decidí confrontar a esa entidad, plantarle cara. Y el caso es que la persona, cuando le digo que se enfrente con esa entidad, que lo puede hacer perfectamente, que es algo que he hecho, no sé, hasta el aburrimiento, me dice que no. Que no puede hacerlo, que eso es hacer daño a un ser vivo, a un algo que tiene... ¿Ya? No es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que me pasa. El caso es que, bueno, yo entendiendo de que no va a hacer nada, pues lógicamente, pues llega un momento en que cierro la sesión, procurando que la persona tenga la mayor potencia posible, la mayor energía, que se quede con esa sensación de haber rozado, como digo, la conciencia, porque es mucha vanidad pensar que has llegado a la conciencia. Pero bueno, por lo menos la has rozado. Y bueno, pues cuando terminamos estamos hablando y me dicen, pero bueno, tú la entidad la has dejado ahí. Digo, sí, bueno, no es que la haya dejado, es que no has querido encargarte de ella, pues si no quieres, ¿qué quieres que haga yo? Y me dice, ¿por qué no has abierto una ventana dimensional para que se fuera por ahí? Y yo esto lo sabía, pero me hice el tonto. Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo una ventana dimensional? Explícame. Sí, porque la vez que yo trabajé con esto, abrimos una ventana dimensional y se fue por allí y ya está. Yo no tuve que hacer nada. Y claro, yo dije para mí, claro, no quieres hacer nada. No quieres hacer lo que tienes que hacer. No quieres asumir la responsabilidad de lo que supone un momento de la existencia. Bien. Pues si no asume la responsabilidad, paga las consecuencias. Se acabó. Pensé yo para mí. Y claro, yo le dije, bueno, pero tú no te das cuenta que estás con el mismo problema que tuviste hace unos meses cuando hiciste eso. Y dice, no, puede ser otra entidad. Y digo, sí, bueno, puede ser otra, porque no las conocemos, porque en el mundo de la energía la forma es la que ellos deciden adoptar. Ya sea tu tía abuela o ya sea un lagarto, es lo que más les conviene a ellos para tenerte a ti dominado, ya sea por la parte de la bondad, o por el temor, o por lo que quieran. Esto lo pensé así, ¿no? Digo, pero me da lo mismo si no es la misma. Pero no sé si te has dado cuenta que tú este problema lo vas a tener ya siempre. ¿Cómo? Digo, sí. Y más ahora que se han dado cuenta totalmente de que tú no les vas a hacer nada. Ahora ya van a invitar a todos los amigos a tu casa. Y dice, oye, no me condiciones. Digo, no, no te estoy condicionando. No es condicionamiento, es tomar de conciencia. Si tú entiendes que puedes entrar en la casa de alguien, asaltarle la nevera, sentarte en su sofá y hacer lo que te da la gana porque no te va a decir nada, ¿qué es lo que haces? Pues lo que hacen los ocupas, meterse en la casa de la gente por la buena, pues esto es lo mismo. Como es arriba es abajo. Claro que yo le dejó muy trastornado, pero más que trastornado, disgustado, porque tenía su idea de que las cosas tenían que ser de cierta manera. Mira, esto es un ejemplo de algo que yo he visto muchas veces de personas que se revisten de una aura de
bondad y santidad que no corresponde con la realidad. Hablando de regresiones y enlazándolo con otra cosa, tuve el privilegio de trabajar con una persona que pasó lo mismo. Se encontró con esa entidad, pero después de la tercera sesión. Las dos primeras, esta persona se fue en esas existencias que no aceptaba que fuesen reales, no aceptaba que fuesen ciertas, porque decía que se les estaba imaginando. Bien, es una sensación normal en regresiones pensar que te lo estás imaginando. Lo que pasa es que, como lo dije, digo, me estás describiendo olores. ¿Cómo puedes sentir olores si me los estás describiendo? Y entonces eso es regresión. Está claro, estaba dando señales, igual que otros dan señales de lo contrario, de que no está en regresión, esta persona daba señales clarísimas. Y estas regresiones, dos primeras que tuvo, explica por qué esta persona es vegetariana, y ahora volveré sobre ello. Pero cuando se encontró con la entidad que tenía, que en un momento dado le parasitaba, hablo deprisa porque tengo prisa, porque si no quiero alargar mucho esto, espero que no hable demasiado deprisa, pero es que si no, esto se eterniza siempre. El caso es que, bueno, esta persona, pues cuando se le presentó esta entidad, fue capaz de detectar la entidad tal como era, como un ser oscuro. Pero es que esta entidad se reía de la persona, se reía absolutamente de ella. Y es que hay una cuestión que tengo que leer aquí sobre falsas creencias y creencias que no existen. Y esto lo decía concretamente, un momento, el rabí El Razar. Dice, un hombre tenía dos vacas, una fuerte y otra débil. ¿Sobre cuál de las dos pondría más peso? Ciertamente sobre la fuerte. Así hace Dios con el justo. Firmado por Bereshit Rabaz. O sea, que Dios es justo y por tanto, cuanto más fuerte eres, más pruebas te pone, más dura es la vida, más complicado es todo, etcétera, etcétera, porque eres más fuerte. Esta es una creencia muy extendida. ¿Es cierta? Como creencia, es cierta. Como realidad, no. Desde el punto de vista del trabajo en regresiones, que no, insisto, son 20 años, ya no soy un novato en ello, hay personas cuya energía o sustrato, o como lo quieres decir, debe ser más sabroso, más interesante, más potente que otros. Y estos están depredados, llevan más carga que personas que quizás no tienen esa misma energía. Es una cosa que observas, ¿no? Y hay personas que vienen y te das cuenta que su tipo de energía, y lo ves por cómo se expresan y cómo lo expresan en las regresiones, viene de una tradición o viene de algo muy diferente. No puedo explicar ciertas cosas porque, como digo, para explicar esto tendrías que hacer no cientos, sino decenas de miles de regresiones y no hay tiempo para tanto, ¿no? Para poder y hacer un estudio más serio, pero sí que notas ciertas cosas y ciertos paralelismos. Y hay personas, como esta persona que estoy hablando ahora mismo, con una sensibilidad muy especial, que te das cuenta que hay cosas que te dicen que esa persona ha estado depredada fuertemente desde muy temprano. Personas que conozco con una valía enorme, humana y de todo, y es que les han dado duro, pero duro no te haces una idea. Y están, pues eso, depredados. Vivimos un entorno depredador, hay que entenderlo, esto es así. Y entonces esto de la vaca gorda, la vaca flaca y demás, no. Es que la vaca gorda simplemente tiene más alimento, tiene más de dónde tirar, tiene más, mientras que la otra, bueno, pues no. Es como si tú quieres compararlo mal comparado, es como los cazadores, ¿no? Hay los 5 grandes de que la caza. Pues son más apreciados que cazar perdices, ¿entiendes? Y pues es un mal ejemplo, si tú quieres, pero es un poco lo mismo. Entonces, esto pasa, y entonces, si la persona no asume enfrentar lo peor, no va a conseguir lo mejor. Esta persona que te estoy diciendo, esta segunda persona, lo enfrentó y lo sacó adelante perfectamente. Mira, las 2 primeras regresiones decía que se lo imaginaba. En la tercera entró, lo pilló
lo único que tuve que decirle meses después, digo, sigue trabajando lo que te he mostrado que tienes que trabajar, porque nunca se van, siempre están dando vueltas, merodeando. Y si pueden entrar por la puerta trasera, es que es así. Son como las moscas las tienes alrededor, estás haciendo así, las estás espantando, pero siempre vuelven. Y esto hay que entenderlo. Y si no estás preparado, no estás preparada para aceptar lo peor, no podrás conseguir lo mejor nunca. Y esta persona quería decir que era vegetariana porque me viene bien por una cosa que quiero explicar ahora, muy rápidamente. Y es que cuando salió el tema de vegetariano de esta persona, salió por sus 2 primeras regresiones. Entonces, esta persona es vegetariana porque, sinceramente, eso que experimentó le empuja en esa dirección de una forma clarísima. Para mí estaba clarísimo. Pero la grandeza de esta persona es que esta persona tiene la creencia, posee todo esto, pero la creencia no le posee a la persona. ¿Entiendes? No la dirige, no la controla, no controla sus emociones, no controla nada porque cuando se tocó no quiso ni hablar de ello. Pasó de largo, no me quiso vender nada, no me quiso evangelizar nada, como la persona que contaba en un vídeo anterior que tiene esa iluminación, revelación, que le dicen, quiérelos. Y no iba por la empresa diciéndole a los demás, dice, no, es que te tienes que querer, no, es que nos tenemos que querer, es que No, fue una cosa para la propia persona y poseía el conocimiento y las cosas no eran fáciles, las cosas no se solucionaron todas mágicamente, llevó trabajo, llevó tiempo, pero no se dedicó a evangelizar a nadie. Y cuando tú tienes una creencia y te estás dedicando a evangelizar a otros, es que esa creencia te tiene a ti. Yo dije que si te movía en el asiento y te lanzabas a comentar lo que fuese, es que tú no eres el dueño de esa idea, por buena que sea la idea, pero no es tuya. Por tanto, hay una disonancia interior, como expliqué con el juego de cartas, y eso no está bien. Por muy buena que sea la idea, si tienes que defender las cosas, si tienes que defender algo, mal asunto. ¿Entiendes? Es que lo expliqué y no lo voy a reexplicar. Pero esto lo digo porque precisamente a raíz del vídeo 3 sobre el discernimiento, una persona me saltó rebotada. Y la primera señal de ese rebote, de esa falta de control, era al final del comentario que hizo, que luego lo borró, el final, que me preguntaba que quién me pagaba a mí, si me pagaban bien por decir estas cosas. Y te das cuenta que este tipo de razonamientos pertenecen a personas que son talibanes de una determinada idea. Y los talibanes son siempre peligrosos. ¿Por qué? Porque intentarán siempre imponer lo suyo. Intentarán siempre cargar sobre los demás su fe. Su fe en que poseen la verdad, la luz y la verdad. Entonces, claro, a mí, entre unas cosas y otras, pues he puesto el ejemplo, pues una persona puede ser libre porque se ha enfrentado a mal o peor y además sus creencias no le poseen y otra persona le poseen. Y por muy bueno que sea, estás al servicio, y lo expliqué cuando hablaba de lo importante y concretamente la parte de lo trascendente, en las 7 claves, cuidado, lo decía, que eso es al final lo que te domina, lo que te hace volver de una manera u otra porque te controla, no eres libre. Pero sin embargo decía alguna cosa interesante, que me gustó porque era muy bueno. No respondí respondí a este comentario, pero luego borré, porque no tenían ganas, luego digo, no vamos a entrar en una diatriba de nada, no merece la pena, y había contestado por vosotros, porque sé que tocaba temas que merecía la pena hablar de ello, ¿no? Pero luego dije, mira, no, porque vamos a entrar en una diatriba y no tengo ganas, es que no me interesa, es que yo no le estoy diciendo a nadie lo que sea ni deje de ser. Si yo no te estoy diciendo a ti que seas una cosa, no me digas a mí lo que tengo que ser ni me evangelices, ¿no? Pero decía una frase interesante, decía, la violencia no se apaga con violencia ni con sacrificio, sino con respeto y amor. Me voy a quedar con lo central. La violencia no se apaga sino con respeto y amor, con respeto y amor. Y me gustó mucho esta frase porque es una frase que me parece muy interesante y yo te quiero preguntar a ti. ¿Es cierta? Vamos a ver, es cierta desde el punto de vista de que yo la afirmo, la suscribo. Y debería ser así. Debería ser que nos relacionemos con respeto y amor. ¿De acuerdo? Pero yo no te pregunto si esta frase es buena o es mala. Yo te pregunto si es cierta.
pues es cierta como un objetivo a lograr en la vida y demás, pero no es cierta como realidad. ¿Por qué? Porque nunca en este mundo las cosas han funcionado así ni funcionan. Nunca. Por eso también te decía rápidamente, al principio del todo, que estudiaras historia. Si no estudias historia, si no sabes de historia, no tienes ni idea de cómo estás por el mundo. Pero ni idea. Porque no tienes un referente para saber si lo que estás diciendo tiene sentido o no. Nunca esto ha funcionado. Entre tú y yo, que nos conocemos o no nos conocemos, pero llevamos a cabo esta charla en comentarios, email que me escriben, pues sí, pero en el mundo no se ha conseguido nunca con respeto y amor cambiar nada, porque no funciona así el mundo, jamás. Y mira, yo tengo personas que por mucho respeto y amor que les he dado, conmigo siempre han ido y van a cuchillo. Incluso conozco una persona que allá en los albores de mi vida, pues tuve una relación con esa persona y le di respeto, el que no me dio, le di amor, el que no me dio. Y hoy, después de toda una vida, a través de otras personas cercanas a mí o a mí, me acosa en redes sociales. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el respeto y dónde está el amor de tantas personas que yo he tratado bien en mi vida, carrera profesional y demás? ¿Dónde está el respeto y el amor de tantas cosas? No, es que no. Está muy bien, pero no estás en la realidad. ¿Qué es un objetivo? Perfecto. Pero que no es con lo que se consigue parar la violencia porque nunca se ha parado. Y tienes que pensar una cuestión. Lo he explicado. Una cosa son las personas y otra cosa las instituciones. El farmacéutico de la esquina de tu casa seguro que es una persona excelente y te intentará ayudar. La industria farmacéutica, bueno, si estás enfermo y fantástico. Porque es lo que busca. El judío, el musulmán que tienes de vecino, lo que sea, serán personas excelentes, maravillosas. La estructura sionista, esa superestructura que decía en los vídeos de la serie La conspiración de la historia, que te dejaré aquí arriba el enlace al final, cuando termine esto de hablar, para no distraernos. Pues no, para esa superestructura eres, pues eso, alimento, punto, nada más. Y para la estructura jerárquica del Islam tradicional más puro, no radical, puro, bueno, pues tú no tendrías que existir si no eres musulmán, no tendrías que estar sometido y pagándole la yizá y demás, ¿no? Pagando los impuestos y demás, estas cosas, con otra... Quiero decir, una cosa son las personas, que hay que mirar de una manera, y otra cosa las instituciones. Entonces, como las instituciones son las que dominan el mundo, esta frase no funciona. ¿Que las cosas son mejores pacíficamente? Desde luego. ¿Funcionan? Nunca han funcionado. Ni funcionarán. Jamás. ¿Por qué? Porque las instituciones por sí mismas son violentas. Esas no quieren el poder, como la persona que viene a trabajar conmigo, para recuperar el poder sobre sí misma. No. Estas personas, estas entidades, quieren el poder por el puro poder a costa tuyo. Entonces, esa frase de la violencia no se soluciona más que con respeto y amor, bueno, entre tú y yo vale. Como nosotros sí, pero como realidad social no la puedes vender. No, absolutamente no. Y esta persona, claro, se rebotó con el tema de lo que yo decía del tema vegetariano. Yo solamente expuse unos hechos. Si los hechos te molestan, pues ¿qué quieres que te diga? Si resulta que las plantas, como los experimentos de Baxter, de Cliff Baxter, que resulta, como estaba Cliff Baxter un día comiéndose un yogur, y de golpe la planta que tenía con polígrafos empieza, pues eso, a moverse, a gritar como en ese polígrafo, y dice, ¿pero qué está pasando ahora? Si no... Y claro, se da cuenta de, o sea, me estoy comiendo un yogur, me estoy asesinando toda la vida que tiene ese yogur, y la planta tiene la capacidad, la sensibilidad, la consciencia de darse cuenta de eso. Si yo lo dije hace 3 años en un vídeo, que esta forma de que tenemos no es la correcta, no está bien, pero es que, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya digo, el día que a mí me puedas llevar
un bebé desde la cuna hasta la edad adulta a base de verduras, te diré, vale, te lo compro. Mientras tanto, no. No, no, como un caso, ¿no? Dice, no, es que es vegetariano y la niña y tal. Y digo, bueno, pero la niña, ¿qué proteína toma? Dice, hombre, le damos pescado, le damos los... tal. Y digo, ya estamos. Esos son animales. Están vivos. Dice, hombre, pero no lo mismo. Que no... Bueno, porque tu grado de conciencia no es capaz de alcanzar eso. Pero el grado de conciencia de esa planta que es capaz de detectar eso, ¿qué hacemos? Si el problema es que y lo dije, cuando llegas a este entorno te obligará a hacer el mal. Y no hay, claro, tú te quieres sentir mejor, no, porque yo soy más puro y yo tal, y yo hago esto, mira, es queda lo mismo. Y no se trata de decir, no, vivir un poco más, no. ¿Entiendes? Entonces, no se trata un momento dado de lo que yo crea o no lo crea, sino una realidad. Y si tú no eres capaz de enfrentar esa realidad te controla a ti, nunca serás libre, jamás, porque te controla. Sea como sea, a mí me gustaría que las cosas, y lo he dicho, fuesen diferentes, pero son como son. Y el poder está en enfrentar lo peor. Y si no eres capaz de enfrentar lo peor, lo más desagradable, lo mejor nunca lo conseguirás. Porque no va a ser doblegándote a la mentira, a lo que no es real, a lo que te han querido vender, a decirte, no, es que tienes que... El amor, el respeto. Mira, yo he dicho al principio del todo que me hubiese gustado tener este libro de las 48 leyes del poder cuando empecé mi andadura, pero no por tener poder, sino para no meter las patas tantas veces en detrimento mío. Porque claro, vas a trabajar y vas con una serie de ideas de que van a ser las cosas de cierta manera y no haces más que llevarte bofetadas. Vas por el mundo con las personas pensando de cierta manera y no haces más que llevarte bofetadas. ¿Por qué? Porque el destino de muchas de esas ideas es simplemente que te lleves bofetadas. El destino de esa frase de la vaca que he puesto antes, la vaca gorda que le cae porque Dios es justo, y tú piensas, no, yo, es que claro, no, te están tomando el pelo. En fin, espero que hayas captado el mensaje. Espero que hayas entendido lo que te quiero decir. Y si lo has entendido, solamente te quiero pedir, por favor, una cosa. Estamos a final de año. Primero repasa toda la información que te he dado, porque crees muchas veces que has entendido, pero no es así. Es mucho más profundo. Cuando yo hablo de ser consciente y ponía el caso de Buda, Gautama, que decía sufrimiento total en este volver y volver a nacer, no simplemente hablaba de su sufrimiento, sino del sufrimiento que causas y que existe a tu alrededor, porque es así. Él era mucho más profundo que todo esto. Pero la mayoría de la gente se queda en la superficie y no se da cuenta de la densidad del conocimiento que quería decir con eso. Entonces, lo primero es eso, pero por tu propio bien. Pero por tu propio bien te quiero pedir algo más especial. Por tu propio bien, sé feliz, con lo que te dé la gana, como tú quieras ser feliz, no como te dice uno, como te dice otro, no con ideas, no, con lo tuyo. Como he dicho 1000 veces, Neville, si quieres fama o dinero, ves a por ello, pero claro, es que lógicamente no puedes ir a por fama y dinero porque entonces no eres espiritual. Y como no eres espiritual, pues mira, dejémonos de tonterías. Lo expliqué en otro vídeo sobre los faros en la noche. Primero, por favor, no me enrollo más. Sé feliz. Sé feliz porque si eres feliz, realmente feliz, y solo es feliz cuando eres natural, cuando eres propio y no te dedicas a evangelizar a otros con tus creencias, ¿entiendes? Cuando vas por la vida tranquilo con lo que tú eres y realmente es profunda esa felicidad, eso es lo que vas a poder dar. Si yo te estoy intentando inculcar ideas y lo que sea, no estoy bien. Yo no te quiero inculcar nada. Sé lo que tengas que ser. ¿Que quieres ser vegetariano? Bravo. ¿Puedes tu salud aguantarlo? Bravo. Que no se trata de vivir un poco más, se trata simplemente de poder vivir o no poder vivir. Se trata de que ese bebé crezca y llegue adulto o no puede llegar. Punto. Como algunos de esos talibanes, se me ocurre, que tienen un gato y lo quieren hacer vegetariano, o un perro. Y claro, el gato se les muere. Están locos. Entonces, ten un conejo, no tengas un gato, quiero decir. Sé feliz. Solamente eso, sé feliz. Que es lo mejor porque entonces es lo que podrás dar al mundo. Y por hoy hemos terminado. Así que si te ha gustado y te apetece invitarme a un café, yo te lo agradeceré mucho aquí abajo. ¿Que no? Pues
me das un like y te lo agradeceré muchísimo. Aquí te dejo para suscribirte si quieres y aquí te dejaré un vídeo que pueda ser de tu interés. Así que nada más por hoy. Muchas gracias, que tengas feliz salida de año, feliz entrada y que seas, pues eso, muy feliz.